Y con un sol brillante, amigos queridos, iniciamos segunda hora de transmisión ya el Comercio TV al aire. Bienvenidos a todos aquellos que nos sintonizan a esta hora de la mañana para saber todas las noticias del ámbito nacional y también internacional aquí en el Comercio TV. 4 grados centígrados por más sol maravilloso que tenemos. Quito tiene un frío. Es que tiene un viento terrible y helado. Ponga en pantalla que ver el tráfico. Ya el occidental se acaotizó, evidentemente, ya a esta hora. Esta es la avenida occidental, está totalmente roja, sobre todo en un gran tramo cuando está entrando al centro de la ciudad de Quito. Pues el trébol, que es importante, también está con un flujo interesante. Esto que estamos viendo, autoridades, que se pone así en rojo, es porque entre los señores buceteros y taxistas se paran donde les da la gana. Y ahí ocasionan este flujo de tránsito. El resto, como vemos, en la bajada y subida a la autopista Rumiñahui, algo de tráfico. La José María Velasco Ibarra presenta tramos con tráfico complicado. La avenida Pichincha, que va al sector de la Marín, al Playón, también tiene algunos flujos, pero digamos que está bastante tranquilo. Si seguimos la ruta de José María Velasco Ibarra, que es la antigua oriental, vamos a ver que no hay mucho tráfico ni en la Ladrón de Guevara, ni en la avenida Patria, tampoco en la Madrid. Ahí vamos viendo el centro norte de la ciudad de Quito, donde llegamos a la... Esto es la salida y la entrada del túnel Guayasamín, donde el tráfico totalmente libre. O sea, a esta hora hay flujos de tráfico retenido en los sectores de la Simón Bolívar, muy cercano al túnel Guayasamín, pero sin mayor novedad. Flujos también de tráfico fuerte en el redondel que va a Zambis, al sector del Inca, y se distribuyen hacia el norte de Quito. Así está la ciudad. Bastante tranquilo el tráfico, más bien, mi querida Ali. Hay que aprovechar si uno sale temprano para que el hígado esté en buenas condiciones en este día jueves. Ya sabe, entonces a esta hora no hay mucho tráfico, aproveche y salga para que llegue bien, para que no se muera de las viras y para que no le coja el tráfico. Pero hay que salir con chompa, abrigo, y con bloqueador bufanda, bloqueador solar y paraguas para evitar el sol del mediodía. Exacto. Yo ayer parecía, no te digo, caminando con paraguas y con guantes. Era un calor terrible, un sol terrible y un viento helado. O sea, cosa que uno no sabe cómo estar vestido realmente. Sí, la verdad que sí, comparto. Bueno, ahí está. Vamos a empezar. Les contamos que la tarde de este miércoles en el Complejo Judicial de La Tacunga se desarrolló la audiencia preparatoria de juicio en contra de Ricardo Patiño por el supuesto delito de instigación. La Fiscalía presentó todos los elementos de convicción. El juez suspendió la audiencia para el próximo día lunes 5 de agosto. La audiencia preparatoria de juicio para el ex canciller Ricardo Patiño por supuesta instigación se desarrolló en el Complejo Judicial de La Tacunga. En este sentido, se suspendió la audiencia para el día lunes 5 de agosto, en la cual se va a emitir a las 16 horas ya la respectiva resolución por parte del señor juez. En esa audiencia se conocerá ya la lectura de la resolución. La parte acusadora indicó que no se trata de ninguna persecución política. Aquí hubo una flagrante convocatoria a la resistencia combativa y a tomarse instituciones públicas. Ese es el delito que cometió el señor Ricardo Patiño. Y eso está tipificado en el artículo 363 del Código Orgánico Integral Penal y en la Constitución. La Constitución, en el artículo 98, le da la potestad y la facultad a los ciudadanos para que resistan pacíficamente. Por su parte, la defensa indicó que en el discurso de Ricardo Patiño no existe mensaje que haya evocado a la violencia. Están dos peritajes que se hicieron, uno de ellos que analiza la palabra resistencia combativa y claramente señala que en el contexto político no tiene ningún tipo de relación con la violencia. Hay un peritaje relacionado con las manifestaciones de los grupos sociales, sindicales, gremiales, estudiantiles respecto del 1 de mayo y el uso de la palabra combativo con una forma coloquial y bastante regular. Por ende, realmente aquí lo único que la Fiscalía tiene es el discurso. Informó Natalie Guerrero. 7:05 en la mañana en la Asamblea Nacional se analizará un tercer pedido de juicio político contra el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. El secretario de Estado, por varias ocasiones, ha sido convocado a la Asamblea Nacional a rendir cuentas, pero no ha acudido. Le contamos. Un nuevo pedido de juicio político le sale al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. El tercero lo presentó la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, tras la negativa del secretario de Estado de responder inquietudes del legislativo. Así lo justificó el asambleísta Carlos Berman. Iniciar un proceso de juicio político por no
entregar los requerimientos, las informaciones necesarias, que no solamente son nuestros, son de todos los sectores. Aquí hemos atendido a los sectores agropecuarios, al sector de pesca, al sector agricultor, que tienen su número de requerimientos. Interés de la Comisión de Soberanía es tener conocimiento sobre las políticas crediticias y de seguros para el sector agropecuario, entre otros temas. Relacionado a las tasas de interés, a los plazos, en función de que hay varios parámetros, varios requerimientos. También él tenía información que fue entregada oportunamente a los requerimientos por escrito, pero creo que ya ha rebasado todo el límite. Por cuanto, si él es muy ocupado, nosotros también tenemos trabajo, cómo responder a la ciudadanía. El titular de la Asamblea Nacional, César Litardo, justificó la potestad que tienen los asambleístas para impulsar un juicio político, pero tiene ciertos reparos. Me parece que en algunos casos ya se está teniendo una exageración y una posibilidad de tener algún tipo de protagonismo dentro de este proceso político, más aún de que se han ya emitido procesos similares contra una autoridad que es sujeta a control político. El primer pedido de juicio político contra Martínez lo presentó el asambleísta Jofre Poma por el supuesto incumplimiento de las transferencias a los gobiernos seccionales por concepto de la ley amazónica. El segundo lo impulsó Raúl Tello por supuestamente no haber pagado el incentivo a los maestros jubilados, informó Héctor Romero. El Consejo de la Judicatura rinde cuentas en la Asamblea Nacional sobre el proceso de evaluación a jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Los primeros resultados extraoficiales se hacen públicos. 3 magistrados no cumplirían con los requisitos de ley. Es un hecho. Los 21 jueces y 20 conjueces de la Corte Nacional de Justicia que no obtengan como mínimo 80 puntos sobre 100 en la evaluación serán separados de sus cargos. Que la propia Constitución de la República establece que aquellos jueces que no superen el proceso de evaluación serán removidos. Esta disposición constitucional es la que se transcribió y se trasladó hacia el reglamento de evaluación. En la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, a donde comparecieron los miembros del Consejo de la Judicatura, salió la interrogante si los evaluados tendrán una segunda oportunidad. Lo cual tiene una clara contradicción con el artículo 87 del Código Orgánico de la Función Judicial, toda vez que esta disposición de carácter legal, no reglamentaria, dice expresamente esto. Aquellos que no alcancen los mínimos requeridos serán evaluados nuevamente en un lapso de 3 meses. Es la carrera judicial la que permite la promoción, la categorización, el ascenso de los jueces. No obstante, como he manifestado ya, el propio Código Orgánico de la Función Judicial excluye a la Corte Nacional de la carrera judicial. Con lo que se ratificó que solo será una evaluación. Aquí se conoció extraoficialmente que 3 jueces no habrían cumplido con todos los requisitos como parte de la evaluación, habiéndose negado a que se levante el sigilio bancario de sus cuentas o no haber declarado sus bienes. Asambleístas, debo continuar indicando y reiterando que se trata de un proceso técnico, metodológico, que no estamos aquí para perseguir. Estamos aquí para dejar a nuestro Ecuador con las y los mejores jueces y conjueces que integran el más alto tribunal de justicia ordinaria en el país. Hasta septiembre se tiene previsto que el Comité de Apoyo a la Evaluación tenga listos los resultados, entregue un informe al Pleno de la Judicatura y este lo haga público, informó Héctor Romero. Son las 7:10 de la mañana. Vamos a contarles que para el ex embajador Mauricio Gándara, la iniciativa del Ejecutivo de reformar la Ley de Movilidad Humana es acertada. Por su parte, la Asociación Civil de Venezuela en Ecuador tiene interrogantes de cuáles serán los requisitos para acceder a una visa humanitaria. Le contamos. La decisión del Ejecutivo de reformar la Ley de Movilidad Humana es acertada, aunque a destiempo. Según Mauricio Gándara, resalta que el fin es endurecer los requisitos para el ingreso de extranjeros al país. En ese sentido estoy
absolutamente de acuerdo en que se pongan más restricciones, porque el Ecuador lo que le ha tocado básicamente en relación a muchos puntos es ser un sitio de paso. La reforma incluye cambios en los requisitos para obtener la residencia temporal o permanente en Ecuador, para que se agiliten los procesos de deportación en caso de que algún ciudadano extranjero viole la ley ecuatoriana. Además, cambios que tienen relación con el tratamiento de los ciudadanos de los países de UNASUR. Meses atrás, Ecuador anunció que ya no es parte del organismo. Entonces, la Asamblea debería formalizar la salida de la UNASUR y debería, para borrar ese artículo que ha dado lugar a todos estos problemas de los emigrantes, el de la ciudadanía universal. Además, las autoridades que entregaron las reformas a la ley de movilidad explicaron que los ciudadanos venezolanos que cuentan con las visas de UNASUR podrán aplicar para la visa humanitaria. La regularización es importante, es saber que ellos van a tener los mismos derechos, van a dejar de ser explotados a nivel laboral, a ser atendidos correctamente en las instituciones públicas. Desde la Asociación Civil de Venezuela en Ecuador, hay dudas respecto a los requisitos para acceder a una visa humanitaria y cómo se aplicarán las acciones del decreto 826. Esas son nuestras dudas, nuestras inconsistencias. A los adultos mayores le van a pedir antecedentes penales, los van a poder regularizar de una forma ágil, porque tienen enfermedades típico de su edad. Entonces, esas son las inquietudes que tenemos. Se prevé que en 15 días se inicie el censo de los migrantes venezolanos que están en el país, mientras que las reformas de la Ley de Movilidad Humana ya están en la Asamblea. Informó Priscila Cadena. Y este jueves 1 de agosto el Ministerio del Interior pasará a ser el Ministerio de Gobierno. Esto tras el decreto ejecutivo suscrito por el primer mandatario en abril pasado, en el cual se dispone la fusión de esta cartera de Estado con la Secretaría de Gestión de la Política. Una medida cuestionada por expertos en seguridad. Fue el pasado 11 de abril del presente año que el presidente Lenín Moreno suscribió el Acuerdo Ministerial 718, en el cual dispuso la fusión del Ministerio del Interior y la Secretaría de la Gestión de la Política para convertir ambas instituciones en el Ministerio de Gobierno. Tras cumplir el plazo establecido de 120 días, la estructura de esta cartera de Estado está lista. Esta fusión se da en el marco de la política de austeridad que lleva adelante el Gobierno Nacional, medida que desde ya es cuestionada. Para el experto en seguridad Ricardo Camacho, la creación de la Secretaría de la Política y del Ministerio del Interior durante el régimen anterior estuvo pensada en separar dos temas sensibles, la política y la seguridad, que desde su experiencia deberían manejarse por separado. Es un retroceso, es decir, volvemos a ponernos al nivel de Bolivia sin ofenderle a Bolivia, pero es el único país en América Latina que tiene Ministerio de Gobierno. El Ecuador se merece un ministro o una ministra dedicándose a tiempo completo a la seguridad. Sostiene que los retos que enfrentan los países año a año son mayores en temas de seguridad, por lo que insiste en que el Ministerio del Interior debería seguir caminando solo. El narcotráfico, crimen organizado, inseguridad. Entonces, si tenemos esos altos niveles de amenazas, ¿cómo usted no va a destinar un ministerio específico, exclusivo, dedicado, que se piense 24 horas al día en la seguridad? Para Camacho, el remedio podría resultar peor que la enfermedad, pues las consecuencias de estas medidas incluso se han podido ya evidenciar tras la eliminación del Ministerio de Justicia. Con estos ahorros, el caos que nos han creado en el sistema penitenciario es una de las razones. Es decir, el Ministerio de Justicia, cuando yo ingresé subsecretario, sí, había exceso de personal, burocracia, vagos, gente buena, trabajadora, gente muy profesional. Lo que había que hacer es reestructurar ese Ministerio de Justicia. Es el análisis que hace un experto en seguridad al resurgimiento del Ministerio de Gobierno. En Quito informó Adriana Rojas. Es tiempo de contarles que $15 millones costó el mantenimiento programado de la empresa estatal petrolera ecuatoriana Petroecuador. Según las autoridades, el ahorro habría sido del 12% del valor estimado, que inicialmente era de $18 millones. Los trabajos de mantenimiento programados en la refinería de Esmeraldas concluyeron. Así lo dio a conocer Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Esta para que significaron esos $15.8 millones es bastante menos de lo que se han gastado ya en las paras no programadas que se hicieron anteriormente o que hubo anteriormente cuando la refinería se
suspendía sus operaciones por falta de energía o por falla de alguno de los equipos. El mantenimiento principal se dio en la unidad catalítica 01 de la refinería. Esta permite la producción de naftas y gas licuado de petróleo, combustibles de mayor cantidad en el país. Han emitido un total de 64 recomendaciones que nosotros con nuestro equipo técnico hemos acogido y hemos implementado esas recomendaciones en toda esta para. Eso asegura la confiabilidad de la refinería Esmeraldas. Así también, los mantenimientos incluyeron la reparación del reactor y regenerador, así como el cambio del material refractario en las zonas fisuradas, entre otros. Realizamos una nueva evaluación termofotográfica y hemos confirmado que no tenemos en este momento ningún punto caliente. Las autoridades mencionaron que aún falta mucho trabajo para mejorar la calidad de combustibles del país. Y continuaremos mejorando cada vez la calidad de lo que produce esta infraestructura que es tan importante para el país. Informó Patricia Aldaz. Y en pocos minutos tendremos una entrevista con la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, con quien abordaremos el tema de la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. No se despegue de nuestra señal. Ya venimos, vamos a un corte comercial. Continuamos con más información. El proceso penal contra Rafael Correa, Jorge Glass y Viviana Bonilla continuará en la Corte Nacional de Justicia. Esto una vez que la Asamblea Nacional devolvió el pedido a la jueza Daniela Camacho. Cohecho es el delito por el que serán investigados dentro del caso Sobornos 2012-2016, conocido también como Arroz Verde. Un intenso debate se llevó adelante este miércoles en el seno de la legislatura debido al pedido de la jueza Daniela Camacho para que la Asamblea autorice la causa penal en contra de la legisladora Viviana Bonilla, así también para que se pronuncie sobre el enjuiciamiento a Rafael Correa y Jorge Glass. Y en la votación la mayoría legislativa aprobó con 73 votos afirmativos la propuesta de resolución de Raúl Tello sobre el caso de la legisladora Viviana Bonilla. Ella, en la época en que se cometió el presunto delito, no era asambleísta, ella era gobernadora en la provincia del Guayas. Entonces, no se requiere la autorización de la Asamblea Nacional y por lo tanto la jueza deberá de actuar sin necesidad de esa autorización. Sobre el pedido para que la legislatura se pronuncie sobre el enjuiciamiento penal a Rafael Correa y Jorge Glass, se aprobó con 78 votos la propuesta de resolución motivada por Eliseo Azuero, que indicaba que el Parlamento no debe pronunciarse sobre este particular, ya que el exmandatario Correa y el ex vicepresidente Glass ya no ostentan el cargo. Una vez que ha concluido el periodo presidencial y también el vicepresidencial de un mandatario, o en caso de que sea procesado por la justicia, no requiere autorización legislativa para que sea vinculado dentro del proceso penal según prescribe la Constitución y la ley. A pesar que esta moción fue aprobada, 35 votos se mostraron contrarios, en su mayoría del bloque correísta. Por ejemplo, en su exposición el parlamentario Franklin Samaniego dijo que no existen los argumentos necesarios para vincular al expresidente y exvicepresidente. Además que todo obedecería a un fin persecutorio. Hoy, sin duda alguna, es evidente utilizar la justicia para perseguir a sus oponentes. 29 juicios, 29 indagaciones que por una decisión política se impulsan con la rapidez que solo pasa en la justicia que tiene o con los jueces que tienen el 15%. Con esto el proceso penal contra Rafael Correa, Jorge Glass y Viviana Bonilla continuará en la Corte Nacional de Justicia por el supuesto delito de cohecho. En lo particular, si la justicia logra determinar que Rafael Correa es culpable, este podrá ser juzgado en ausencia, informó Javier Rosero. Simpatizantes del expresidente Rafael Correa Delgado y el ex vicepresidente Jorge Glass y de Viviana Bonilla protestaron en los exteriores de la Asamblea Nacional rechazando el posible enjuiciamiento a estos actores políticos. Veamos. Mientras el Pleno de la Asamblea sesionaba para analizar el enjuiciamiento penal de la legisladora Viviana Bonilla, del expresidente Rafael Correa y del ex vicepresidente Jorge Glass por el caso Sobornos 2012-2016, simpatizantes protestaban en los exteriores del Palacio Legislativo.
Varias consignas gritaban en contra del gobierno y solicitaban la inmunidad para estos dos exfuncionarios y para la legisladora, que en la actualidad es independiente. La Policía Nacional mantuvo cercada la asamblea con el fin de resguardar la seguridad de los maestros jubilados que se encuentran en huelga de hambre. En estas protestas se pudo observar también a Virgilio Hernández, exasambleísta de la Revolución Ciudadana. Una vez más, la labor de la prensa fue interrumpida, ya que un grupo de protestantes intentaron frenar el trabajo de nuestro equipo periodístico. Con imágenes de Jorge Albuja, informó Patricia Aldaz. Y la Unión Nacional de Educadores respalda la huelga de hambre de un grupo de maestros jubilados que se encuentran en los exteriores de la Asamblea Nacional, mientras que el secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, anunció que el gobierno analiza pedir un apoyo a los ecuatorianos para cumplir con el pago de los valores pendientes a los jubilados. ¡Qué cosa más injusta! Hace más de una semana los maestros jubilados siguen en huelga de hambre, pasan los días y cada vez decae más su salud. Los dolores intensos de cabeza y la debilidad, también a mí ya me cogen los calambres. Entonces esos son los síntomas que estoy sintiendo hasta el momento. Sobre colchones colocados en el piso, vistiendo ropa abrigada y en dos carpas es como permanecen los docentes jubilados en los exteriores de la Asamblea Nacional. Exigen al gobierno el pago en efectivo del incentivo jubilar, que bordea los $900 millones. 350 millones se deberían pagar este 2019. Esta huelga de hambre es indefinida hasta que el gobierno se sensibilice y nos pague en efectivo a todos los jubilados del país. Dicen que su lucha seguirá hasta las últimas consecuencias para que se respete sus años de trabajo en el magisterio. Cumpla con algo que la Constitución nos asiste. La Unión Nacional de Educadores respalda la medida de los maestros jubilados. Este miércoles los dirigentes de la organización solicitaron al gobierno que cumpla con la deuda pendiente. Nosotros estamos peleando para que nuestros compañeros cobren su bonificación en vida y en efectivo. Mientras que el gobierno busca diferentes mecanismos para pagar los valores pendientes, de acuerdo al secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, el gobierno analiza pedir un apoyo extra a los ecuatorianos para pagar a los maestros jubilados. Es posible que tengamos que hacer un esfuerzo extra, un esfuerzo entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, para pedirles a los ecuatorianos un apoyo directo para poder pagar a los jubilados. Informó Priscila Cadena. Vamos a contarles, amigos, que a través de una cadena nacional el gobierno ecuatoriano aclaró que responde a los compromisos con los jubilados de nuestro país y que hasta julio del presente año se efectuó el pago de $700 millones, más de los 12.700 jubilados. Además, se detalló cómo se va a manejar el pago con los bonos del Estado, mecanismo que 255 deudados ya se acogieron. Y Ecuador recibió su primer certificado antisoborno. La acreditación la alcanzó el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP. El mérito fue calificado por el gobierno como histórico en su lucha contra la corrupción. Garantizar la transparencia y el fortalecimiento institucional es el objetivo de la certificación ISO 37001-2016, alcanzada por el Servicio de Contratación Pública SERCOP, que fue entregada al Gobierno Nacional. Mucha gente no sabe de los cientos de millones de dólares que hemos ahorrado mejorando la transparencia y la calidad de la contratación pública a través del SERCOP. Esfuerzos encaminados a combatir la corrupción que dan frutos, enfatizó el vicepresidente Otto Sonnenhösner. Muchos no conocen que por primera vez en la historia del Ecuador se recuperó. Sí, es poco, $16 millones, pero es un hito en la historia del Ecuador, de dinero fruto de la corrupción. Un sistema antisobornos que, según informó el segundo mandatario, se implementará en empresas públicas. En 6 empresas públicas, las más importantes, las petroleras, las eléctricas, las de telecomunicaciones, para implementar este sistema también. Sistema que se espera también sea implementado en las empresas privadas. En Quito informó Adriana Rojas. El presidente Lenín Moreno participó en el evento Juntos Construimos Comunidad, donde resaltó la labor de los gestores y de los habitantes del proyecto habitacional Huarcay, que ha impulsado un crecimiento económico y una inclusión laboral. Veamos.
Juntos construimos comunidad. Fue el evento al que asistió el presidente Lenín Moreno en el conjunto habitacional San Francisco de Huarcay, ubicado al sur de Quito. En su alocución mencionó en qué consisten estos proyectos que involucra al sector público y privado a través de alianzas. Estas organizaciones existen casi 20.000 personas en situación de pobreza, en situación de vulnerabilidad. Todos los espacios comunitarios necesarios y adecuados para compartir, para generar lazos y redes de hermandad, redes de comunidad, redes de solidaridad. Uno de los ejes de la estrategia de fortalecimiento comunitario implementado en este proyecto habitacional consiste en la generación de medios para impulsar el crecimiento económico y la inclusión laboral de sus habitantes. Con la guía de los gestores comunitarios hemos logrado establecer normas de convivencia. Nos organizamos para mantener el orden y la seguridad. Huarcay tiene 618 soluciones habitacionales para personas de bajos recursos y personas con discapacidad. En este sentido, los gestores han trabajado con las familias para la creación de 5 huertos comunitarios, agroecológicos y la construcción de un invernadero para la producción orgánica de alimentos de alta demanda. Para ser comunidades formadas y capacitadas en manejo de desechos, conscientes de sus derechos, por supuesto, pero también conscientes de sus obligaciones, de su corresponsabilidad. Actualmente existen 42 gestores comunitarios a escala nacional y son los encargados junto a la comunidad de organizar, coordinar, registrar y ejecutar las actividades que se desarrollan en cada encuentro con los actores directos. Aquí también las personas con discapacidad son incluidas y aquella que no tiene una discapacidad aprenden a disfrutar de la diversidad. Para finales de este año tendremos decenas, centenas más de organizaciones. Informó Patricia Aldaz. Organizaciones clasistas y sindicatos de trabajadores se oponen a un eventual cambio en la jornada laboral contemplado en las reformas que el Ejecutivo remitirá a la Asamblea y anuncian movilizaciones para el 21 de agosto. Mesías Tatamuez, presidente de la SEDOCUT, criticó las notificaciones de empleados del Ministerio de Salud. Indeclinables en lo que definen es una lucha de largo aliento por los derechos laborales, pues dicen, las reformas que serían enviadas después de la vacancia legislativa podrían ser una nube de arena. Claro que queremos empleo, pero no queremos que a los trabajadores seamos trofeos. No estamos peleando solo para los que tienen empleo, sino también para los miles y 5 millones de ecuatorianos. Al foro del FUT acudieron además dirigentes del Frente Popular. No están de acuerdo con la posibilidad de que la jornada laboral sea modificada. Si a mí me preguntan si estoy dispuesto a trabajar 6 días a la semana y yo le digo no estoy de acuerdo, ¿qué es lo que me van a decir? Otro punto que preocupa en el debate social previo al legislativo es la contratación por horas, aunque su inclusión demanda un procedimiento más largo a través de una enmienda. El ministro ha dicho que no irían los contratos por horas y que tampoco se busca afectar la indemnización cuando se cumple ya un ciclo en las empresas. Mire, el tema no es solamente eso. El problema es que con la ley que propone el gobierno nacional no resuelve el problema del desempleo. No busca generar nuevas fuentes de trabajo. La SEDOCUT demanda además concreciones frente a una escalada de presuntos latrocinios. A todos los que han robado en este país y que vayan a la cárcel, pero vuelvan la plata. Que vuelvan la plata, si no, ¿para qué? El 21 de agosto se llevará a cabo una movilización nacional protagonizada por el Seguro Social Campesino. Según el exprefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quispe, otra vez saldrán desde Tundaime. De prestar los 4.200 millones de dólares del fondo para el Ecuador a cambio de que se incrementen los territorios para los proyectos mineros. Informó Jorge Escobar. Buenos días amigos televidentes y radioescuchas, bienvenidos a este segmento
de entrevistas que a partir de hoy, 1 de agosto, será transmitido por la señal televisiva de Televicentro, Canal 5 Quito, en el noticiero El Comercio TV, por Radio Platinum 90.9 FM y Radio Quito, La Voz de la Capital, 760 AM. En este espacio tendremos a personajes y autoridades importantes y, por tanto, hoy queremos presentar a la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, doctora María del Carmen Maldonado, a quien le damos la bienvenida. Quisiera empezar con esta noticia que trae Diario El Comercio y que de alguna manera, quiero dar una opinión personal, resulta impresentable lo que en el pasado reciente ha ocurrido con la función judicial. 12.000 correos, 12.000 emails, en donde ayer y hoy ha publicado Diario El Comercio, dan cuenta cómo los correos del caso Sobornos 2012-2016 que investiga la Fiscalía y hoy el caso del 30S, se evidencia la injerencia en la justicia. Cierto es, como dice el Código Orgánico Integral Penal, artículo 254, el Consejo de la Judicatura es el órgano disciplinario, no se pueden revisar sentencias, pero también es bueno recordarle al país que el mismo código, el artículo 123, habla de la independencia de los jueces y dice, 2 párrafos, ninguna autoridad pública, incluidos las funcionarias y funcionarios del Consejo de la Judicatura, podrán interferir en las funciones jurisdiccionales, no se puede interferir. Y al final dice, los servidores y servidoras judiciales están obligados a denunciar cualquier injerencia o presión indebida en el ejercicio de sus funciones. Sería bueno conocer, si se investiga en el debido proceso, si habrán denunciado los operadores de justicia que hubo esa evidente injerencia del correísmo en la justicia. Muy buen día. Gracias, Miguel. Muy buenos días. Gracias a todos quienes nos escuchan y nos ven. En efecto, la injerencia en la justicia no deja de ser un gran obstáculo para el perfeccionamiento del Estado de Derecho, muchísimo más para la construcción de un Estado constitucional de derechos y justicia. Es por esa razón que, sin duda, nuestra gestión, que inició en enero de este año, se propuso como tercer eje de acción justamente la independencia judicial. Y hemos venido trabajando en eso. Tanto hemos venido trabajando en eso que valga el punto para indicar que no existe relación alguna entre el proceso de evaluación y presuntas o supuestas medidas jurisdiccionales, porque en este punto hay que aclarar a la ciudadanía, el Consejo de la Judicatura no administra justicia. Si eso pasó en años anteriores, nosotros estamos recuperando la naturaleza constitucional del Consejo de la Judicatura, que es órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina, según el artículo 178 de la Constitución. Si bien no se pueden revisar fallos, pero sí investigar estas actuaciones irregulares, tanto de operadores de justicia cuanto de los abogados. El mismo Código Orgánico de la Función Judicial, artículos 335, 336, sanciona a los abogados. Se va a investigar para identificar a estos operadores de justicia y a los propios abogados que le metieron mano de esta manera abusiva a la justicia? Necesariamente, como usted muy bien lo ha manifestado, si bien el Consejo de la Judicatura no administra justicia, no interferimos en las sentencias, no interferimos en el órgano o en los órganos jurisdiccionales, sí es nuestra misión, sí es nuestro deber, y lo estamos cumpliendo desde el primer día, el control disciplinario. En ese sentido, nada más a manera de antecedente, cuando nosotros nos incorporamos al Consejo de la Judicatura, habían más de 570 trámites disciplinarios represados, muchos de ellos a punto de prescribir. Nosotros hemos, al cabo de 6 meses, evacuado más del 80% de esos trámites disciplinarios. El día de ayer informamos a la ciudadanía, se llevaron a cabo las versiones de las autoridades, Fiscal General del Estado, Contralor General del Estado, Procuraduría General del Estado, en el caso que las 3 autoridades pusieron una queja por aquella audiencia en la que habían habido presuntas irregularidades en el manejo administrativo de la audiencia, no en la parte jurisdiccional, porque eso no nos corresponde, en el caso de las medidas sustitutivas en contra de Alexis Mera. Pero nosotros, reitero,
Hacemos esto en el ámbito disciplinario. El proceso, cuando los jueces no le escuchan a la fiscal, la acusadora, de acuerdo con la Constitución, se levantan y le dejan con la palabra, no se está revisando el cambio de la medida cautelar, pero sí el debido proceso, porque cortan los dos jueces, Enríquez y Flores. Eso es muy importante lo que usted acaba de decir. No tenemos nosotros potestad para revisar la medida, porque eso es jurisdiccional, pero sí tenemos facultad para analizar el comportamiento disciplinario de los jueces dentro de una audiencia o dentro del proceso en general. Está en investigaciones. Estamos en investigación. El día de ayer estuvieron llamadas las autoridades y también los jueces investigados, los jueces sumariados, para rendir las versiones respectivas dentro del proceso administrativo que nosotros tenemos. Por supuesto, como usted bien lo manifiesta y la ciudadanía lo entiende, hay que respetar un debido proceso, hay que respetar un reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria, hay que respetar la tipificación que tiene el Código Orgánico respecto a las infracciones, pero el Consejo de la Judicatura está haciendo eso y más. Hemos ya sancionado a muchísimos servidores, alrededor de 19 servidores que han incurrido en, por ejemplo, manifiesta negligencia. Hemos sancionado 6 servidores que incurrieron en error inexcusable con una diferencia. Qué pena que quien estuvo aquí en la entrevista anteriormente no se entere de las diferencias que ha hecho este Consejo de la Judicatura o no se quiera enterar, pero está visible y clara la diferencia entre que el error inexcusable antes se declaraba sin que haya determinación del mismo por parte del juez. En este Consejo de la Judicatura, sin haber motivación para ello. No, lo declaraba solo el órgano administrativo, claro, sin que el juez declare un error inexcusable. En este Consejo de la Judicatura, los errores inexcusables que hemos declarado ha sido previa declaración de juez, además declaración motivada de juez. En ese sentido, nosotros declaramos y destituimos por error inexcusable, por ejemplo, a los 3 jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas que aceptaron el habeas corpus preventivo en el caso Isaías. Esa destitución, ciudadanía que me escucha, ya se hizo por error inexcusable, artículo 109.7, pero error inexcusable declarado por juez, porque un órgano administrativo no podría declarar un error inexcusable en el ámbito jurisdiccional como se hacía antes. Doctora Maldonado, ¿qué le hace sentir cuando hoy publica El Comercio una de las gestiones en uno de los casos 30S contra el mayor Fidel Araujo, cuando textualmente dice el correo a Pamela Martínez, por gestiones realizadas en la Secretaría de la Corte Provincial de Pichincha, hoy se nos ha confirmado que se despachará este último pedido negándole por improcedente? Es decir, manipulando la justicia, los abogados. ¿Se va a investigar a estos abogados? ¿Quiénes son? ¿Qué hicieron? Nosotros inmediatamente con esta información que tenemos vamos a abrir las investigaciones respectivas. Adicionalmente, como ya lo he manifestado antes, invitamos a los ciudadanos, invitamos a las autoridades a que presenten sus denuncias en el primer caso y quejas en el segundo caso. El Consejo de la Judicatura ha establecido una rigurosidad en el control disciplinario, que tampoco antes se hacía, que también la persona que estuvo aquí entrevistada tendría que enterarse que este Consejo de la Judicatura ha sido muy riguroso y es muy riguroso en el control disciplinario. Nosotros hemos evacuado, como he dicho, más del 80% de 570 causas. Hemos declarado error inexcusable en el caso del habeas corpus preventivo, caso Isaías. Estamos en investigación en el caso de medidas Alexis Mera. ¿Cómo va la evaluación el proceso de evaluación de la Corte Nacional de Justicia? Hubo pataleo de algunos que no, incluso 3 que no han querido presentar su declaración de bienes ni abrir sus cuentas. ¿Se puede identificar a los 3 públicamente? A ver, porque ya algunos se han defendido en las redes sociales. El proceso de evaluación está en marcha. Nada va a detener este proceso de evaluación. Nada va a detener. Ni siquiera los detractores, ni siquiera aquellos que opongan resistencia, el proceso de evaluación sigue. ¿Por qué? Primero, porque este proceso de evaluación debió realizarse antes
Y ni el Consejo Transitorio ni el Consejo Cesado lo hicieron. Segundo, porque el Consejo de la Judicatura tiene atribución, mandato constitucional y legal para evaluar. A ver, nuestro mandato constitucional está contenido en el artículo 181, numeral 3, que nos manda al Consejo de la Judicatura a dirigir los procesos de designación, ascenso, evaluación y sanción. Es decir, esta no es una potestad que la queramos o no hacer, la debemos hacer y la estamos haciendo. ¿Y qué va a pasar con estos 3 jueces que no presentan? Bueno, cabe indicar que la información oficial la estamos procesando todavía. ¿Se puede conocer los 3 nombres? Aunque ya extraoficialmente el día de hoy, exacto, extraoficialmente se conoce. El día de hoy, en cuestión de 1 hora, va a conocer la ciudadanía ya de forma oficial. Nosotros hemos pedido en ese caso el levantamiento voluntario del sigilo y en efecto tenemos jueces que no han procedido a hacerlo, como digo, en el transcurso de 1 hora. Ya a través de nuestra cuenta de Twitter se conocerá sobre la información oficial. Porque al menos, debo decirlo, en WhatsApp, el doctor Patricio Sequeira ha dicho que no va a presentar, está defendiendo si no quiere presentar. Bueno, que eso sería un abuso de autoridad, sería ilegal y arbitrario. No, no es ilegal de ninguna manera porque nosotros hemos pedido y se ha aclarado que el levantamiento del sigilo es voluntario. Y pues simplemente el órgano evaluador somos nosotros y en calidad de órgano evaluado, pues los jueces de la Corte Nacional deben prestar las facilidades con un solo fin, cumplir con la transparencia a la que estamos obligados. Consejo de la Judicatura, que está obligado según el 181 numeral 5 a velar por la transparencia, y toda la administración, además, y toda la administración pública, porque la transparencia es un principio de toda la administración pública. Momento de un corte comercial. Esta entrevista con la doctora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, fue transmitida por la señal de Televicentro en el noticiero El Comercio TV y también por Radio Quito y Platinum FM. Vamos a hacer una pausa comercial y en las radios volvemos con la doctora María del Carmen Maldonado. Permiso. Vamos a mirar en nuestro segmento intercultural y conocer un poquito más de la provincia del Guayas, donde, amigos queridos, la cultura, historia, arte y tradición le han convertido en un destino que realmente no podemos dejar de visitar. Por eso les queremos contar partecitas para que se animen, ahora que en esta parte de nuestro país estamos de vacaciones y con tiempito libre. Veamos. La provincia del Guayas, uno de los sitios más visitados del país, se ha convertido en un referente artístico, histórico, cultural y de entretenimiento. Aquí usted podrá disfrutar de una de las más extensas y modernas áreas verdes en América Latina. Se trata del Parque Los Amanes, donde se promueve la convivencia de los pobladores con la naturaleza. En la concha acústica, la expresión artística está al orden del día. Visitantes nacionales y extranjeros podrán recrearse y observar eventos culturales de gran calidad. Y esto es lo que están haciendo actualmente. Magnífico. Eso para mí este es el comienzo de algo muy bueno en cuanto a la cultura musical. El arte se ha transformado en parte esencial para la educación de los jóvenes que han encontrado en la música, pintura, literatura y demás una forma para ayudar al desarrollo de la sociedad. Para mí la literatura siempre ha sido una de las cosas que más he amado en la vida. ¿Y por qué no dedicarme a ello? Creo que el arte tiene la capacidad de cambiar la vida de las personas, por eso estoy aquí. Y creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado, la verdad. En el parque histórico, los turistas podrán retroceder en el tiempo para conocer más de la historia de su gente. Cada una de las 3 veces que he estado aquí en Guayaquil, hemos visto cómo esta ciudad está mejorando. Pero esta vez ha sido la mejor de todas porque la infraestructura y todo lo demás funciona de maravilla. En esta provincia usted también podrá recorrer poblados de gran valor histórico en el ferrocarril de Durán. Y vale mucho la pena viajar así en tren, porque vamos a conocer a otros gente, otra manera de pensar, otra manera de vivir, y eso nos enriquece a nosotros también. Recuerde,
Magia, cultura y belleza usted podrá encontrar en la provincia del Guayas. Con la realización de Marco Ruiz, informó Sara Naranjo.